Buenas tardes, jóvenes. Vamos a hacer unos ejercicios con funciones trigonométricas. Tienen diferente procedimiento porque tienen diferente estructura. Comencemos con esta cuando tenemos la derivada, nos tiene la derivada del seno de una función, en este caso la raíz cuadrada de x cúbica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos piden derivar una función trigonométrica, tenemos que ir a la expresión de esa función trigonométrica, en este caso, del seno. Si a mí me dicen que es la derivada del seno de u con respecto a x, pues me voy a encontrar que es el coseno de u por la derivada de u con respecto a x. Esas fórmulas ya ustedes las tienen establecidas en su formulario. ¿Cómo la tenemos que aplicar aquí? Bueno, una vez que ya tenemos esta parte, ¿sí? Pues la vamos a aplicar a este argumento de esta función. Como yo voy a derivar ambos lados de mi ecuación, digo aquí, la derivada de y con respecto a x, pues es igual a la derivada del seno de la raíz de x cúbica con respecto a x. ¿Así? ¿Sí? Y entonces, bueno, me identifico cuál es el argumento de mi función trigonométrica. En este caso, esta función que tenemos aquí, lo vamos a llamar, o mi fórmula la considera como si fuese una u. De tal manera que me queda la derivada de y con respecto a x, pues va a ser igual a, y aquí lo aplico, ¿sí? Al coseno de u. Entonces aquí vamos a poner al coseno de u, pero u es la raíz cuadrada de x cúbica. Entonces aquí también va a ser la raíz cuadrada de x cúbica por la derivada de u. Pero como u dijimos que es la raíz cuadrada de x cúbica, lo coloco de esta manera con respecto a x. Así. Ahora, para nosotros derivar una raíz es conveniente escribirla mejor en potencia, ya que no existe una fórmula directa de una raíz. La podemos hacer, pero bueno, pues en este caso sigamos la regla, ¿no? La coseno de la raíz de x cúbica, pues va a ser igual, ¿sí? Aquí en lugar de poner la derivada de la raíz de x cúbica, yo puedo poner que es la derivada de x cúbica, ¿sí? Elevado a un medio, ¿sí? De esa manera represento una raíz y me queda de esta manera. Lógicamente aquí la derivada de y con respecto a x, lo vamos bajando, ¿sí? Y esto tengo un producto o una potencia elevada a una potencia. Y esa regla es que se multiplican. Como es una fracción, hacemos una fracción con nuestro 3 dividiéndolo entre 1. Y ya multiplicamos dos fracciones y se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador, de tal manera que me quedaría que la derivada de y con respecto a x va a ser igual al coseno de la raíz de x cúbica por, y aquí me queda que es la derivada de x a la 3 medios con respecto a x. ¿Sí? Yo todavía no termino porque aquí solo desarrollé mis potencias, escribí mi raíz de otra manera y desarrollé la potencia. Sigo derivando y aquí es una derivada de una función de u a la n, ¿sí? Entonces, para esta de parte de mi derivada, cambio de función y utilizaré una de u a la n, la cual va a ser igual, o la derivada de u a la n con respecto a x es igual a es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u con respecto a x. ¿Sí? En este caso, u es ahora esta x y n es 3 medios. Entonces quedaría, tenemos aquí, la derivada de y con respecto a x va a ser igual al coseno de la raíz cuadrada de x cúbica por, y aplico, aquí voy a aplicar esta fórmula. Entonces vean, mi n es 3 medios, entonces aquí me dice n, o sea, 3 medios por u a la n, y u es x a la 3 medios menos 1, ¿sí? Por la derivada de u, que es x con respecto a ella misma. Pero como aquí tenemos una fracción, este 1 lo hacemos en fracción.
Y hacerlo en fracción, recuerden que es muy simple, ¿sí? Hay muchas formas de convertir un 1 en fracción. Por ejemplo, puede ser 2 entre 2, 3 entre 3, 4 entre 4. ¿Cuál vamos a ocupar? El numerito que tenemos acá abajo. Acá tenemos 2, por lo tanto vamos a poner ahorita que un 1 también se puede escribir 2 entre 2, porque 2 entre 2 es 1, ¿sí? De tal manera que me quedaría aquí. La derivada de y con respecto a x va a ser igual a coseno de la raíz de x cúbica por 3 medios, ¿sí? Por 3 medios de x y hago esta resta. Y esa resta se convierte en un medio. ¿Por qué un medio? Cuando los denominadores son iguales se pasan y solo se resta o se suma, si fuese el caso, en este caso resta, los numeradores. 3 menos 2, 1. Y la derivada con respecto a ella misma es 1. Entonces ya se cancela. De tal forma que esta sería mi derivada. Ustedes lo pueden ordenar. Y recordamos aquí, por ejemplo, que este medio se escribe o se convierte en una raíz. Por lo tanto, ya el resultado final puede estar escrito así. 3 medios de la raíz de x por el coseno de la raíz de x cúbica. Y esta es mi respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora vamos a resolver este ejercicio que tenemos aquí. Está escrita de esta manera. Sin embargo, para que lo entendamos bien, este 3 no está afectando a la x, sino está afectando a toda la función trigonométrica. Es decir, que esto lo podemos escribir así. Eso es igual a 2 por el seno de x al cubo, ¿sí? Y entonces, antes de aplicar mi función trigonométrica, voy a aplicar una fórmula que es la que explicábamos anteriormente de una función u a la n. La derivada de una función u a la n con respecto a x es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u con respecto a x. En este caso, toda mi función está elevado a una potencia, por lo tanto, por eso estoy aplicando la función de u a la n. Ahora, sabemos que las constantes no se derivan, ¿sí? Al derivarlas va a darse a lo mejor, lo saco de mi función y derivo mi función, ¿sí? Entonces, se quedaría así. La derivada de y con respecto a x, dijimos aquí, sacamos al 2 y ese no lo vamos a derivar. 2 por la derivada del seno de x al cubo con respecto a x. Así me quedaría, ¿sí? Y esta es mi función u a la n. Si yo aplico, pues esto me va a quedar de la siguiente manera. Es 2 por n, que es ese 3. Entonces sería n por u a la n. O sea, otra vez aquí por el seno de x al cubo menos 1 por la derivada de u, que ahora sí es el seno de x con respecto a ella misma. ¿Estamos de acuerdo? Así quedaría, ¿sí? De tal forma, seguimos acá abajo, decimos la derivada de y con respecto a x va a ser igual. Este 2 y este 3 se están multiplicando, entonces 2 por 3 son 6, ¿sí? Sigo aquí por el seno de x, pero ahora en lugar de estar al cubo va a ser 3 menos 1 es 2. Seno de x al cuadrado por la derivada del seno de x con respecto a x. Este es x, parece t, pero es x. Ahora, ¿por qué me detuve aquí? ¿Por qué lo volví a repetir? Bueno, para que se den cuenta cómo vamos a derivar esta parte que es una función trigonométrica. Tal vez la anterior y es una función de u a la n, pero aquí es donde verdaderamente vamos a derivar nuestra función trigonométrica. Y ahí nos recordemos que la derivada del, lo voy a escribir con otro color mejor para no confundirnos, ¿sí? La derivada del seno de x con respecto a x es igual al coseno de x. Nada más, ¿sí? Bueno, en este caso, pero aquí en realidad pues debe ser por la derivada que es de u, que es x,
con respecto a ella misma, pues entonces esto me da 1. ¿Sí? De tal forma que me quedaría entonces, volviendo a nuestra derivada, la derivada de y con respecto a x va a ser igual a 6 por el seno, ¿sí?, de x al cuadrado por, y la derivada del seno es coseno. Entonces aquí ponemos coseno, como acá es x, pues acá también debe ser x, ¿sí? Y la derivada, otra vez, de x con respecto a ella misma, pues ya dijimos que es 1. Entonces esto me queda, la derivada de y con respecto a x es igual a 6. Esto, seno de x al cuadrado, también se escribe así, seno cuadrado de x, por el coseno de x. Y este sería mi derivada de esta función que tenemos aquí. Espero haya quedado claro.